Hola, mi nombre es Ignacio Noble, soy abogado, mediador y actualmente estoy a cargo de la dirección del Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán y tengo el gusto, el honor de participar hoy con ustedes de este cuarto seminario internacional sobre los MARC y la mediación, dificultades, aprendizajes y desafíos. El día de hoy a mí me gustaría compartir con ustedes un tema que vengo trabajando hace algún tiempo y que tiene que ver con pensar un sistema integral de resolución de conflictos en la justicia, que es un poco el ámbito en el que me especializo, ¿no? Esto de poder pensar en un tránsito verdadero, real, entre lo que conocemos como los métodos alternativos, por más que nos duela utilizar esta palabra y que intentemos, por supuesto, reemplazarla con otras acepciones como apropiados, adecuados, participativos, pacíficos, autocompositivos, es decir, distintas posibilidades que nos llevan a repensar esta palabra, pero lo que a mí me gustaría invitarlos es a no solamente plantearlo desde un punto de vista terminológico, sino desde un punto de vista sustancial, de qué supone o qué implica pasar de esta noción de lo alternativo a una noción diferente que, desde la propuesta que quiero hacerles el día de hoy, tiene que ver con lo integral. Para poder, digamos, acompañar esta exposición, lo que voy a hacer es valerme de un PowerPoint para que ustedes puedan ir siguiéndolo visualmente, así que ahí seguramente van a comenzar a verlo. Vamos a ampliar un poquito ahí, y vamos entonces con la diapositiva actual. Ustedes ahí van a tener mi dirección de mail por si necesitan comunicarse, hacer alguna consulta o lo que fuera. Y desde luego también agradecer a las entidades organizadoras de este evento, a Todos sobre Mediación, en la persona de Daniel Martínez Zampa, y a FIME en la persona de Lilian Vargas. Así que, dicho esto, empezamos con la propuesta que tengo para compartir con ustedes. Bueno, lo primero que me gustaría conversar con ustedes es cuáles han sido, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, tres momentos en la implementación de los denominados métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestro país. Si bien esto también puede tener cierta similitud con lo que sucedió en otros países de la región, me gustaría enfocar en Argentina, y luego quienes nos visitan desde otros países podrán también compartir sus experiencias en este sentido. Primer momento, el de la reforma de los años 90, cuando comienza la introducción de este tipo de metodologías diferentes del proceso judicial y que justamente tenían como función, como finalidad, distinguirse de aquel. Había una disconformidad, un descontento en la población acerca de la forma en la que se resolvían estos conflictos, porque coincidían en que eran procesos largos, costosos, que no solamente tenían un costo económico, sino también un alto costo emocional, y que las decisiones a las que se arribaba luego de todo este proceso largo y costoso eran insatisfactorias. Desde ese lugar, entonces, se pensaron en alternativas, y es donde vienen los métodos alternativos, pero mirando sistemas jurídicos de otros lugares del mundo, en este caso precisamente en los Estados Unidos, de la mano de importantes juristas argentinos y sobre todo de nuestras grandes precursoras, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Gladys Álvarez, quienes trajeron entonces la mediación y otros métodos de resolución de conflictos a la Argentina a través de una mirada, si se quiere en ese momento, política, liberal, abierta a la globalización, en donde se produjo un trasplante de este sistema de resolución de conflictos que ya estaba instalado en los Estados Unidos a la versión argentina, ¿no? Con todo lo que esto supone. Este proceso de trasplante es muy interesante cómo lo aborda, por ejemplo, un autor que se llama Timothy Cooner. Hay un artículo que yo se los recomiendo, que hace un análisis comparativo de estas primeras etapas de implementación, y él se refiere a la palabra trasplante, porque es poner un sistema de justicia que estaba funcionando en otro país en una realidad muy diferente, ¿no? Y este trasplante, ¿qué es lo que supone cuando, por ejemplo,
en la Argentina no estaba desarrollada una cultura de la negociación o de la conciliación o de la composición, para hablarlo en términos más amplios. Esto haría a una primera reforma, ¿sí? Esto de incluirlo a partir de un plan piloto, a partir de empezar a conocer de qué se trata, de que los operadores del método se interesen para poder formarse, hacer capacitación continua, ser formador de nuevos formadores, en fin, este proceso inicial que se dio en los años 90. Un segundo momento me gustaría plasmarlo aproximadamente a partir del año 2000, en donde esto empieza a formalizarse a través de la inclusión normativa, pero con alguna característica que tiene que ver con nuestro sistema de justicia y sobre todo sobre la aplicación de los códigos de procedimiento a las distintas provincias argentinas. Para quienes nos visitan del exterior, les contamos que en Argentina cada una de las provincias que integran el territorio argentino tiene autonomía para poder dictar sus propios códigos de forma, ¿sí? Entonces, el procedimiento, que es en donde enmarca la mediación y los demás métodos, sería una atribución de las provincias y como tal cada una lo ha regulado de una manera muy diferente. Desde aquellas que lo han previsto de manera previa y obligatoria, hasta las que lo han previsto de manera prejudicial en un órgano diferente a el órgano de justicia, concretamente del Poder Judicial, hasta quienes lo han hecho de manera voluntaria u obligatoria, y, para ir a los casos más extremos, incluso aquellas provincias que ni siquiera lo han regulado. Entonces, esta dispersión normativa hizo que algunas provincias introdujeran con una carta de presentación a la mediación y a los métodos a través de la ley, una ley precisa que regulara este procedimiento. Otros, en cambio, lo hicieron a través de reglamentaciones del Poder Ejecutivo, otros lo hicieron a través de acordadas del Poder Judicial, mientras que en algunos casos se incluyó además en el Código o el Código de Procedimiento, tanto en lo que supone el procedimiento civil como el procedimiento penal. ¿Esto qué nos muestra o qué resultado tiene? Una gran dispersión en todo el territorio argentino, ¿sí? Yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de el sistema argentino de mediación, porque considero que por más que nosotros hayamos exportado un modelo de mediación obligatoria, la realidad es que hay muchos sistemas que coexisten dentro de nuestro territorio, el de Nación y de las 23 provincias, que conforman un sistema muy variado, muy rico, y que creo que es muy interesante de ser estudiado. Finalmente, el tercer momento al que yo quisiera referirme con ustedes es al de las reformas procesales actuales. ¿Qué implica esto? Nosotros sabemos que tanto en el sistema penal como en el sistema civil, a partir más o menos de el año 2015 en adelante, hubo una serie de reformas de códigos de procedimiento que se fueron dando en todo el territorio argentino. Algunas de ellas quedaron inconclusas porque justo fue el momento de pandemia, pero algunas de ellas se han retomado durante el último tiempo. ¿Cuál es el planteo aquí? Bueno, esto de repensar la reforma no simplemente como un anexo de los métodos, aún en calidad de alternativos, dentro del proceso, sino como un verdadero sistema de justicia integral, ¿no? Y ahora vamos a explicar a continuación qué supone un sistema integral de justicia. ¿Cuál es el problema de los procesos de reforma actuales? O qué es lo que al menos yo identifico de este tipo de procesos de reforma? Que bajo el nombre de reforma, en realidad de lo que se está hablando es de una modalidad diferente, en donde primaba antes la escrituralidad y ahora se habla de un proceso por audiencias, con inmediación, con un rol más activo del juez. Ahora, esta es solamente una parte de la reforma, porque la reforma no estaría completa si no pudiéramos repensar cuál es el rol que ha venido jugando durante estos últimos años la mediación y los demás métodos de autocomposición. Con lo cual, la invitación a partir de esta ponencia es que podamos reflexionar, que podamos promover un tipo de reforma integral en donde los métodos dejen de ser alternativos y sean verdaderamente complementarios, ¿sí? Y un último punto que me gustaría abordar y que voy a retomar hacia el final de esta exposición es la escasa formación de grado y de posgrado que tenemos en materia de autocomposición, mediación y demás métodos. Porque para poder lograr una verdadera reforma en un sistema integral, sobre todo piensen ustedes
en la introducción de la justicia restaurativa dentro del ámbito penal, o sea, los operadores del sistema penal saben qué es la justicia restaurativa, entienden cómo funciona, es un nuevo paradigma que no simplemente basta con incorporar una serie de metodologías como la mediación o la conciliación penal, sino que además suponen un verdadero cambio de concepción acerca del rol del Estado en la persecución de los delitos. Y después también esto de pensar que si seguimos formando los operadores bajo los mismos conceptos que teníamos hace 30 años, entonces no estaremos fomentando un cambio hacia el futuro. O sea, esto que no nos cansamos de repetir, que es necesario que la resolución de conflictos de manera consensual esté incorporada de manera transversal en los programas de formación de abogados y demás profesionales, y que además haya cada vez más oferta de posgrado para especializarse en esta materia, considero que es fundamental. Ahora bien, de métodos alternativos hacia un sistema integral, bueno, hay que hacer primero un análisis. ¿Cuál es la actualidad del tema? Bueno, en la realidad de nuestros sistemas judiciales, por más que nosotros nos esmeremos en modificarle el alternativo por otra palabra, la realidad es que siguen siendo una vía que no es principal de resolución de conflicto. ¿Hemos avanzado un montón? Seguro. Si nosotros miramos hacia atrás, hemos dado pasos agigantados que en términos de modificación de un sistema de justicia que tiene tantos años, la verdad que es un logro enorme. Ahora, esto no implica que no tengamos que seguir atendiendo los cambios que son necesarios para poder ir verdaderamente hacia un sistema complementario o integral de justicia. La segunda cuestión es concretamente el tema de la complementariedad, porque también hay una necesidad muchas veces de nosotros como operadores que creemos en este tipo de mecanismos de tratar de sofocar digamos, el proceso judicial como tal, mostrando las ventajas que tienen los métodos de autocomposición frente a las desventajas que tiene el proceso judicial, sin poder armonizar también que hay muchos casos en donde el proceso judicial es un método también adecuado de resolución de conflictos. O sea, no todo conflicto debe ser resuelto a través de una mediación. Y esto es algo que nosotros también debemos reconocer y forma parte de nuestra propia ética profesional al momento de decidir si nuestra intervención mejora o empeora la situación de las partes, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre decir esto de no es el método el que define el conflicto, sino que es verdaderamente el conflicto el que va a definir cuál es el método que nosotros debamos escoger para poder gestionarlo de una manera adecuada. Y por último, hablar de subsidiariedad. ¿Por qué? Y esto no es una contradicción con lo que acabo de decir. Porque hablar de complementariedad no implica que yo no pueda reconocer que dentro de esta complementariedad no haya que priorizar algún tipo de metodología frente a la otra, ¿sí? El complemento también supone la aplicación de este principio, porque nosotros decimos que en la medida en la que podemos resolver a menor nivel de utilización de recursos económicos, emocionales, ¿sí? Del Estado y de los participantes dentro del proceso, debemos escoger ese tipo de metodologías. Y esto supone entonces que, fracasadas esas instancias previas y sin haber alcanzado una solución del conflicto, tenemos que garantizar la solución de ese conflicto para poder promover un tipo de convivencia que sea pacífica. Entonces, ahí el método judicial también tiene un rol que jugar. Pero también hablar de lo que mencionaba en uno de mis libros, de dictar sentencias y resolver conflictos, donde menciono la existencia de una doble subsidiariedad que está dada en el propio proceso judicial. ¿Qué significa esto? Que dentro del propio proceso judicial también hay una obligación por parte del juzgador de promover instancias de composición antes que llegar a una sentencia. Porque lo que hay que priorizar es la resolución del conflicto en la medida que sea posible de manera consensual y luego, si esto no es posible, entonces sí proceder al dictado de una sentencia. Bueno, entonces, ¿qué creo que es fundamental a la hora de poder ir hacia un sistema integral de justicia? En primer lugar, fortalecimiento normativo. En esto, por supuesto, hay distintas miradas acerca de si una mayor regulación mejora o empeora las posibilidades de metodologías que son, por su naturaleza, flexibles. Desde el sistema de justicia, la regulación forma parte un poco de la propia naturaleza digamos,
del sistema judicial como nosotros lo comprendemos, y desde allí a veces la regulación normativa, por más que en algunos sentidos puede limitar, también da una carta de presentación, también otorga una fuerza que de otra manera no la tendría. Entonces, el fortalecimiento normativo supone que el propio ordenamiento jurídico procesal promueva la utilización de este tipo de mecanismos. Para mí es muy interesante ver lo que sucede con los códigos procesales de familia que se han dictado hasta aquí, en donde ustedes van a ver que en la primera parte del código hay una enunciación de principios entre los cuales figura en todos ellos la priorización de las metodologías consensuales. Entonces, esto que sucede en el fuero de familia, y que siempre el fuero de familia es más de avanzada en la introducción de estos cambios, es deseable que también se vaya produciendo en los demás fueros. En el foro penal también lo estamos viendo, o sea, hay artículos específicos dentro de los códigos procesales penales en donde se prioriza la solución del conflicto. Y esto no es menor. Esto incluso en muchas de esas enunciaciones refiere a que todos los operadores judiciales que intervienen, fiscalía, poder judicial, defensa, y en las propias partes deben promover este tipo de solución. Luego, pensar en un sistema verdaderamente multipuertas, que suponga lo que dije hace un momento, que nosotros prioricemos el conflicto y a partir de allí vemos cuál es el método más apropiado. La integralidad, ¿no? Esto de poder hablar de un sistema verdaderamente complementario, supone entonces que el juicio de utilización de un mecanismo u otro esté definido por el propio conflicto. Ya lo decíamos, formación de los operadores jurídicos. Hemos hecho un montón, pero nos falta un montón. A muchos de estos cursos seguimos concurriendo quienes ya estamos convencidos de que esto debe ser de esta manera. Tenemos que tratar de llegar a aquellas poblaciones que todavía no tienen un acercamiento a los métodos de composición, que no los entienden, que no saben de qué va, y entonces llevar esa teoría, poder contarles de qué se trata, puede también generar aliados que luego ocupan distintos cargos, ¿sí? Y desde allí pueden también promover y acompañar el movimiento de la resolución autocompositiva de conflictos. Finalmente, la promoción entre los usuarios. Esto es algo que no debe detenerse, ¿no? Durante los primeros años es como que teníamos este sentido de tener que informar a la población acerca de los beneficios de este tipo de procedimientos. Sin embargo, muchas veces es como que nos amesetamos y dejamos de hacer este trabajo que es tan importante. La gente debe tener un acercamiento a este tipo de procedimientos para poder querer también escogerlos. Bien, para finalizar, me pregunto, ¿son dos caras de una misma moneda? Sí, en realidad, proceso judicial, métodos de autocomposición, conforman dos maneras de atender la conflictividad según diferentes momentos o diferentes contextos, características o texturas del conflicto. Con lo cual, plantear que en una moneda hay dos caras, sin embargo, dentro de esas dos caras hay una que tal vez debe priorizarse a la otra, porque cuando queremos saber cuál es el valor que tiene esa moneda, necesitamos mirar cuál es el número que está inserto en ella. Entonces, tal vez primero vemos eso y luego vemos la otra cara de la moneda. Esto implica que, pensada esta metáfora con el método de mediación y de otros métodos autocompositivos frente al juzgamiento en el proceso judicial o incluso en el arbitraje, nosotros debiéramos priorizar, aplicar ese principio de subsidiariedad y poder ver primero esa cara de la moneda y luego, si esto no es suficiente, entonces sí acudir a otro tipo de procedimiento. La integralidad, nuevamente, no supone una imposibilidad de poder priorizar en algún momento de este proceso una metodología por encima de otra, pero también con la apertura de poder diagnosticar si este procedimiento mejora o empeora la situación de las partes y en su caso, cuál sería el mejor procedimiento a implementar. Así que bueno, estas han sido algunas ideas que quise compartir con ustedes. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Quedo muy, muy agradecido con las entidades organizadoras, con Daniel Martínez Zampa, con Lilian Vargas, y bueno, quedo a disposición para lo que ustedes puedan necesitar. Les mando un fuerte abrazo y espero que sigan disfrutando de este gran seminario. Hasta luego.